Religión y política. Brasil. Bolsonaro llegó claramente identificado con religión, llegó al poder, que además es un personaje muy chistoso porque es misógino, es xenófobo, es todo lo que uno quiera, pero lleva el estandarte de la Biblia. Lo mismo que la señora que reemplazó a Evo. Dijo cuando de la Biblia y del ejército. Van de la mano, cuando se posesiona, porque Bolsonaro, por ejemplo, pero además, es militar. Claro, es ex militar. Entonces ahí hay un componente muy importante que es común, es el orden. Oh, la fuerza. El orden. Es la autoridad mayor. Es la fe. Es la convicción. Que representa la seguridad. Entonces mira tú que lo que está pasando en muchas partes del mundo, yo sé, digamos, el camino que estás tomando con esta discusión... No, espere que no he terminado de plantearla. Estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Bolivia. Uruguay acaba de ganar la derecha también con la Biblia en la mano. ¿Sí? Lo que usted me plantea de fuerza, de orden, es Maduro. Maduro gobierna con el ejército, no gobierna con las iglesias. Pero Maduro no gobierna por una elección popular. Él dice que sí. Bueno, eso dice él. La señora de Bolivia tampoco. La señora de Bolivia es una... La señora de Bolivia es un accidente circunstancial. Golpe, es un accidente, es un momento en la historia que no va a perdurar. La idea es, Álvaro Uribe llegó aquí con el apoyo de los cristianos. Y del ejército. Pero el ejército no vota. Y de la autoridad. El ejército no vota, me refiero a la intervención de la iglesia. Aquí con el apoyo más importante que tuvo Álvaro Uribe para llegar a la presidencia de la República no fueron los cristianos, ni fue la sociedad civil de los estratos altos. ¿Sabes por qué llegó Álvaro Uribe a la presidencia de la República? Porque tuvo el apoyo del miedo. Sí, así el temor, su ingreso a la escena fue ese. El temor por una guerrilla que estaba ya imponiendo sus condiciones en el 80% del territorio del país. Eso es una exageración. Le dio la bienvenida a Álvaro Uribe Vélez. Aquí en Pereira, la guerrilla llegaba al peaje de la salida a Armenia. Lo volaba, lo robaba y seguía campante. En Quinchía pasó igual. Lo que pasa es que tú no te acuerdas de eso porque yo me acuerdo que en Quinchía encerraron 80 personas en el gobierno de Álvaro Uribe y las tuvieron que liberar a todas y nos están costando un platal en indemnización. En Pereira teníamos las universidades contagiadas por ese sentimiento de la guerrilla del cambio a través de todas las formas de las luchas. Y entonces la sociedad atemorizada, ¿qué hizo? Se pegó de esa línea de pensamiento de Uribe, se adhirió a ella. Vengámonos más acá. Entonces no es lo mismo. Vengámonos más acá. Campaña de la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe apoyado por el Centro Democrático. Se reunió con 1000 pastores. La foto está en todas partes. A eso quiero llevar la discusión. Pero hoy no es alcalde. Religión y política. A eso voy. ¿Cuál es el papel de verdad que tienen el apoyo de comunidades cristianas o de cualquier religión para intervenir en política? Los primeros, si no es el primer artículo de la Constitución nuestra, dice que Colombia es un Estado laico. En todas las dependencias públicas hay un crucifijo, violando el mandato que dice la Constitución. Y los presidentes lo violan y todo el mundo lo viola. ¿Cuál es el afán de meterle Biblia a la política? No, pero es que no hay un afán, es que... Pues puede que no sea nuestro, pero el de ellos sí. O usted es muy inocente en la política, o no quiere ver, o no quiere ver lo que es obvio. Y es que hay una gran población cristiana en este país, o católica en este país, ambos cristianos y católicos, cristianos de esas últimas iglesias y católicos, desesperados por seguridad, desesperados por tranquilidad, desesperados por normatividad, así sea la norma de Dios, pero que esté representada en alguien aquí, que la enuncie, alguien que la proponga, alguien que la defienda. Y esos grupos de personas que tienen tanto derecho como vos, o como yo, como cualquiera, de definir qué futuro quiere para su país, están votando. Entonces yo no entiendo cuál es
como si hubiera un plan maquiavélico en este país a que las iglesias se tomaran el poder. No es las iglesias tomando el poder, es una bandera que quiere tener una expresión política y lo está logrando. En algunos casos, pero perdóname, en Bogotá no lo ha logrado. Oye, en muchas partes no lo lograron. Tienen incidencia, pero no lo han logrado. Mira, un ejemplo importantísimo en estas elecciones, Medellín. Medellín, con todo lo uribista que es, con todo lo sesgada que es su visión del conjunto de los colombianos, porque son distintos y se han autocategorizado como personas distintas y con una posición distinta y muy definida alrededor del tema del uribismo. Ayer Medellín le votó por un candidato a la alcaldía que es del centro. Y a la gobernación. Y a la gobernación. Antioquia. Entonces, claro, el péndulo de la política va y viene, y va y viene. Hoy, ¿cómo nos encuentra el péndulo? Nos encuentra con una sociedad que tiene gran cantidad de población requiriendo un mensaje de seguridad, de autoridad, de ley, que está pegado al código cristiano y al código católico. En medio de mi inocencia, como dice usted, ¿sí? Las iglesias cristianas, en su creencia absoluta y en su dogma, en sus libros, condenan la homosexualidad. No pueden hacer nada mientras sean iglesia. Cuando sean Estado, sí van a poder hacer algo. Sí, eso es un derecho que les asiste a las mayorías. ¿A las mayorías qué? A las mayorías les asiste el derecho de exigir lo que la mayoría requiere, y a las minorías les asiste el derecho de defenderse, y la Constitución está hecha para defender los intereses de las minorías en Colombia. Luego, ya vamos para allá, luego, esas minorías tendrán esos derechos, o tendrán que empezar a pensar cómo asisten políticamente al debate político electoral, de manera que impongan también sus visiones de vida. No hay necesidad. Mire, la política, Jaime, hay un dicho en la política: el que no la hace, la padece. Y entonces los que no la están haciendo están padeciendo la política que hacen electoralmente las grandes mayorías. Pero en la política se tranza. En la política uno da y recibe. En la política se negocia, en la religión no. Porque un dogma no se negocia. Si este libro dice que ser homosexual es pecado, es pecado. Más o menos como en otros países donde gobiernan religiones mucho más poderosas. ¿Sí? Ese es el peligro que dice la gente: venga, esa mezcla de religión y política, sobre todo cuando en la Constitución dice esa gente que dice, laico, esa gente que tiene ese temor y que defiende el concepto del país laico, entre los cuales figuro yo, debemos salir a defender el concepto, y debemos salir a votar, y debemos salir a participar en el proceso electoral. En este país, la mitad del electorado no vota. Sí, cerca de la mitad. Un poco más de la mitad. Dependiendo de las elecciones, sí. No vota. Entonces, si no votan y no acuden a las mesas de votación a expresar su criterio en términos de qué candidato les interesa más que propague y proponga sus proyectos, pues no van a tener el derecho a ser escuchados. No votan, pero se quejan. No votan y se quejan, todos los días se quejan, así como haces vos. Pero yo voto. ¿Sí votas? Pero dicho, desde que 18 años... Bueno, hay que preguntarle que preguntarle al 50% de la población colombiana por qué no vota. No, eso es más fácil descubrir otras cosas que por qué no votan. Es que ellos están sentenciando, se están cavando su propia tumba. No, es que es más fácil quejarse. ¿Sí? Que enterarse por quién vota. Pero también sería muy fácil una sociedad como la colombiana imponer el voto obligatorio. Y con eso resuelves el tema de tajo. Y si lo resuelves, no para unos, sino para todos. Eso es otra discusión, no tengo pues mucho... Pero esa es una discusión de punto final. ¿Quieres resolver el problema de la expresión política del ciudadano? Imponle el voto, como una exigencia de la sociedad, como una obligación de ser ciudadano. Sobre eso hay muchos pensamientos que dicen muchas cosas. Yo estaría de acuerdo. Sí, voto obligatorio, claro, vayan votes todos, ¿sí? Pero sobre eso, pues si no se ha impuesto es por algo.
Porque es tan obvio que uno dice... No se impone porque hay feudos políticos que prefieren que el voto no sea obligatorio para que no se acaben. No, y porque es que en ese 50% entre muchos feudos, el feudo cristiano. Pero es que en ese 50% ya tenemos una máquina que funciona y unos votos que sabemos cómo manejar y están más o menos repartidos. Pues sí. Si podemos votar al otro 50%, de pronto nos enredamos. Claro, eso a la brava, sí, yo creo que por ahí esa es la ecuación matemática que no les cuadra. Por ahí va la explicación. Un presidente cristiano en Colombia, ¿se aguantaría una constitución que diga que es un Estado laico? Peca, se va para el infierno donde guía con esas cosas. A eso es que me refiero yo, a una especie de fanatismo que todos lo niegan, pero que es un extremismo por definición. Y usted viene de unos países... para allá iba. Mira el péndulo. Mira el péndulo. El extremo es grave. El péndulo de la política, que es el péndulo de la inteligencia. El péndulo de la libertad. Es el mismo péndulo. El péndulo de la política es el péndulo del derecho y del deber. Es el mismo péndulo. El de la libertad. En los países árabes, aquellos países que por constitución tienen su Biblia o el Corán, el péndulo va al contrario. Y hay unos movimientos muy poderosos de ciudadanos que están diciendo no más. No nos gobiernen más con el libro de primero. Con el libro. Sí. Queremos un libro distinto, un libro que exprese nuestra voluntad como seres racionales, inteligentes y libres. Y esa sociedad se está moviendo hacia allá. Ya lo estás viendo en manifestaciones públicas en Irán. Hace 5 días, 270 muertos. Sí, los muertos son por 12. En manifestaciones públicas exigiendo libertad. Pero también lo estás viviendo en Arabia Saudita. ¿Y cómo lo vives? La mujer expresándose públicamente, denunciando públicamente la condición de ser objeto, está ya logrando cositas, logrando algunos elementos, logrando propósitos, logrando libertades, logrando derechos. Y se está viviendo en otros países de ese mundo del sureste asiático. Contrario al péndulo del Medio Oriente está el péndulo de Sudamérica, que es un péndulo que quiere más autoridad, más orden, más ley, más cerca a Dios, estar más cerca de Dios. Aquel dará la vuelta y este también lo hará. Y nosotros vamos a estar más cerca del tema de Dios y ellos van a estar más cerca del tema de la libertad. Y llegará un momento en los próximos años donde el péndulo vuelva y regrese al sitio donde estaba. Pero mi punto de la discusión es que la religión es la historia de la vida. La espiritualidad debe ser individual, interna. Sí, eso digamos que ese es el... Mientras yo no delinca, no vaya contra sus derechos, pues mientras tenga un comportamiento social de acuerdo a las normas y a la ley, ¿sí? Y la política sea una cosa aparte. ¿Por qué se me quieren meter los pastores a la cama? Sí, ese es un código humanista claramente soportado en un ideal. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que cada quien lleva a Dios en su corazón. De la manera que quiera. De la manera que quiera. O no lo lleva, que es otra manera de... Y anda con él y camina con él y le pide a Dios, ayúdame a caminar que hoy voy solo, ayúdame y necesito de tu compañía. Pero cada quien en su interior, cada quien interioriza a Dios como debe o como quiere interiorizarlo. Ya la expresión de Dios como un instrumento para la política a mí me parece errado. Para imponer la política me parece errado. Pero eso, finalmente la sociedad termina allí, aquí, hambrienta por un poco más de seguridad en unos casos o un poco más de libertad en otros.